El eje que usé para hablar, y en parte me va a interesar, primero, trabajar de algo que es muy caro a nuestra pampeanidad, pero también yo podría hacer una suerte de ponencia diciendo algo así como por qué el caso del río Atuel debería importarles mucho más, independientemente de si sos o no pampeano o pampeana. Quiero decir, el caso de Río Atuel es un gran disparador de un montón de cuestiones, de derecho procesal constitucional hasta cuestiones de filosofía jurídica, pasando por temas de recursos naturales. Yo no voy a poder tratar todas esas asuntos, pero sí hacer alguna visión más bien general y panorámica. Voy a hablar esencialmente de qué fue lo que pasó, o sea, del pasado, qué es lo que está pasando y qué nos deja esto como mini lecciones o avisos o luces para el futuro. Para el que no lo conoce, voy a ser sumamente sintético con respecto al caso del río Atuel. Río históricamente está documentado eh, en tiempos eh, incluso del siglo XVIII y XIX, cómo discurría desde un río de régimen andino, con lo cual tenía cierta discontinuidad, no era exactamente regular, pero discurría y llegaba desde Mendoza hasta el sur de La Pampa, hasta el límite con Río Negro, que posteriormente desemboca al mar. O sea, cruzaba en diagonal de noroeste a sur la provincia de La Pampa. Luego de esto, a través de la provincia de Mendoza, o sea, en la provincia que está aguas arriba, empiezan a hacerse distintas obras de aprovechamiento. Algunas de energía, la mayoría de riego. Con estas obras de riego lo que sucede es que se eh, cambia el curso natural de las aguas para ser reorientado a zonas de cultivos, de vid y de otras explotaciones agropecuarias. Y esto se hace primero pequeña, después a mediana y finalmente a gran escala. Y de hecho es una política de Estado en la provincia de Mendoza donde uno puede ver, incluso en la Constitución, cómo tiene rango constitucional el Departamento de Irrigación. Eh, Esa es la historia del éxito de la provincia de Mendoza en aprovecharse de las aguas del río Atuel para alimentar como combustible buena parte del desarrollo productivo y social del sur de su provincia. La contraparte de esto se encuentra en las ciudades, de pequeñas colonias en verdad, de la provincia de La Pampa que tenían, como Santa Isabel, un desarrollo relativamente parejo con ciudades de Mendoza y digamos que quedaban relativamente cerca y que al cabo del tiempo se empareja el proceso de desertificación natural por la falta de curso del río, el río en verdad desaparece y lo que esto implica como migración social. O sea, lo que eran zonas de potencial desarrollo quedan reducidas con población que migra, que se envejece y esto en buena medida no es solo también un problema o un desastre ambiental, sino también un desastre socioeconómico. De historia larga reducida a su mínima expresión. Si ustedes hoy buscan en Google Imágenes Río Atuel, van a encontrar dos tipos de imágenes. Imagen de gente haciendo rafting en un río necesariamente caudaloso, porque ese es otro uso con el cual Mendoza aprovecha y es el atractivo turístico en el llamado Cañón del Atuel, hacer rafting en el río. Van a ver que la gran mayoría de los primeros resultados aparecen ese tipo de imágenes y van a encontrar otro tipo de imágenes, que es gente parada en el cauce, en el lecho seco de un río que dejó de fluir. Esta es la historia resumida de algo que abarcó 100 años y que abarcó un tercio del territorio de las provincias.
La Pampa, después de varios reclamos y varias incidencias administrativas que no trataré, se decide hacerle juicio en 1979. Quien lleva la demanda en ese momento es Alberto Antonio Espota, que la hace con el curioso formato de interdicto de turbación de la posesión. Es curioso esto porque es un formato muy claramente civilista y el juicio lleva, por supuesto, mucho tiempo porque tiene su complejidad y tiene esta singularidad. Es un juicio del actual artículo 127. La Constitución, desde tiempos inmemoriales, prohíbe que las provincias se declaren la guerra entre sí, cosa que, como sabemos, había pasado. Y acto seguido dice, sus quejas deberán ser sometidas a la Corte Suprema y dirimidas por ella. Nótese que esto no está en el capítulo de poderes de la Corte Suprema, sino en el capítulo de federalismo, de gobiernos de provincia. Y normalmente no había, o sea, las provincias se podían demandar entre sí, pero por causas civiles. Una demanda interprovincial, en estos términos, la queja, la demanda interprovincial del actual artículo 127, nunca había sucedido hasta ese momento. Entonces es el primer precedente, el único fallado que tiene sentencia en la actualidad, de esa competencia muy específica de la Corte. De hecho, esto da pie a que la Corte aclare algo muy importante en 1987 y que sigue sosteniendo hasta hoy porque hay un nuevo fallo, que es que se trata de una jurisdicción de equidad. Hay en el voto personal de Fay, que técnicamente es una disidencia, aunque no cambia tanto lo que dice la mayoría, se capta el espíritu de esto cuando se dice dirimir no es juzgar. Esto es, si mi función es evitar, está acto seguido, que las provincias se declaren la guerra entre sí, yo tengo que establecer una solución de composición que no necesariamente tiene que ser la resolución jurídica del caso. Entonces, este es uno de los criterios que queda establecido de la jurisdicción de equidad. Nos queda como otros legados que trascienden a la provincia de La Pampa en este fallo de 1987 que tienen que ver con, se adopta explícitamente la doctrina del equal footing, vale decir que las nuevas provincias se incorporan en pie de igualdad. ¿Por qué sucede esto? Porque en el juicio se le pretendían hacer oponibles a La Pampa algunos actos asumidos, obrados en su nombre por las autoridades nacionales cuando esto era un territorio nacional. Vale decir que no gozaban de autonomía política. Esta doctrina del equal footing es entonces importante para todas las nuevas provincias, que somos no la mayoría, pero una buena parte, porque históricamente las provincias eran 14, y queda establecido este criterio de que se incorporan a la Unión en pie de igualdad y consecuentemente no le pueden ser oponibles actos anteriores. Menciono una curiosidad, una nota de color machista de este fallo de 1987. Como ustedes probablemente sepan, existe, todavía vive, ya no es más jueza, pero en la Corte Suprema de Estados Unidos había una jueza, Sandra Day O'Connor. Y entonces, y como también probablemente sepan, a los jueces se les suele decir justice, que sería una abreviación de juez, pero que no tiene masculino y femenino. Como alguien de la Corte leyó, Argentina, leyó una opinión del Justice O'Connor, asumió que el Justice O'Connor era hombre. Y entonces aparece citado en 1987, hay una referencia muy chiquitita, en el considerando 122, imagínense, tiene 135 considerando esa sentencia de más de 100 páginas, muy larga. Y ahí aparece una referencia a, como dijo el juez O'Connor, y por supuesto era una referencia a la jueza Sandra Day O'Connor, pero no era tan común, todavía no sigue siendo tan común que haya juezas mujeres. ¿Cómo terminó al final esta cuestión de la demanda de La Pampa? Con un resultado agridulce para La Pampa, se le reconoció el derecho a la interprovincialidad. El río Tuel es interprovincial. En ese sentido puede habérselo como un logro. La provincia de Mendoza en ese juicio había dicho que no tenía mucho que ver y que el río había dejado de fluir por causas naturales. Bueno, lo cual es estrictamente cierto. Si vos le pones un dique, naturalmente el agua va a dejar de fluir.
Pero quedó documentado que había copiosos y sustanciales usos hechos por la provincia de Mendoza, y en este sentido el fallo le da un beneficio, un blindaje, porque también recogiendo la doctrina norteamericana, habla de la prioridad de los usos preexistentes. O sea, aquel que empezó a usar el río tiene derecho a seguir haciéndolo, aparentemente para siempre. Entonces, que estos usos preexistentes no podían afectarse. Hay una pericia que de hecho está un poco discutida por La Pampa, que dice que en ese momento los usos eran lo suficientes para regar 75.000 hectáreas, y entonces el fallo de 1987 en su letra chica dice es interprovincial, pero, y después del pero va, pero la provincia de Mendoza tiene derecho a regar hasta 75.000 hectáreas y usar en consecuencia todo lo que quiera. Algunos dicen que las 75.000 hectáreas no llegaron a regarse nunca. Lo cierto es que hoy, y al haber habido cambio climático y el río no tiene el caudal que tenía antes, estas 75.000 hectáreas no llegan a regarse. En consecuencia, en la práctica, todo lo que va después del pero es lo importante. La provincia de Mendoza puede decir, como yo no llego a regar 75.000 hectáreas, todavía no tengo nada que darle, nada que sobre, para que vaya aguas abajo. En 1987, la sentencia, luego de decir esto, de garantizar usos preexistentes para Mendoza, va a ser otra cosa, y es decir, para los usos futuros que excedan, las partes deberán constituir un comité de cuenca, hacer un manejo interjurisdiccional, como habitualmente sucede en ríos interprovinciales. De hecho, se firmó un tratado, hubo algunos pasos en ese sentido, pero en la práctica esto quedó en buena medida bloqueado porque, cierto, esto hay que decirlo, hasta desde un punto de vista racional, estos usos efectivamente estaban siendo usados en actividades productivas, efectivamente había mucha gente, colonos, empresarios, regantes, que tenían esos derechos adjudicados por la provincia de Mendoza y los seguían utilizando, a pesar de las constantes protestas y vocación de revisión del caso por la provincia de La Pampa, donde la situación cada vez fue empeorando y afecta a buena parte de lo que sería el oeste de la provincia. En este sentido, hubo entonces un largo hiato entre 1987 y un proceso de inactividad o de búsqueda de resolución política que empieza a judicializarse en dos etapas. Una etapa es la que surge como iniciativa privada, digamos. Una demanda patrocinada por Andrés Gil Domínguez, que es pampeano, de un profesor de Derecho Constitucional pampeano, actualmente fiscal, Miguel Palazani. En el caso Palazani se presenta como particular afectado y obtiene una reapertura del caso por parte de la Corte. En esta demanda, la demanda de los particulares sirvió para mantener de alguna forma el estatus judicializado del tema. La provincia tardaría bastante tiempo en presentarse como actora en el caso. Hay que reconocer a esta doble demanda de Gil Domínguez y Palazani su carácter pionero en la judicialización del asunto y la cuestión. Cuando entra a jugar la provincia de La Pampa con su propia demanda, se abre un panorama mucho más completo de la cuestión y empiezan a tallar algunos argumentos de parte de Mendoza diciendo acá hay cosas juzgadas. Nosotros decíamos, digamos, yo en particular, para no incluir en un plural promiscuo, que esto no era necesariamente así. Porque una sentencia es cosa juzgada rebus sic stantibus. En primer lugar, si la cosa juzgada es el producto de lo jurisdiccional, en el marco del 127, que es una jurisdicción de equidad según nos informó la Corte,
puede que no esté necesariamente dada con este carácter de cosa juzgada. En segundo lugar, podemos decir, había una decisión tomada rebus sic stantibus, así permaneciendo las condiciones. Y las condiciones habían variado, entre otras cosas, porque el paradigma 1979-1987, que fue la horquilla de tiempo en la que sucedió el juicio, nos hablaban de un derecho, de una relación con las cosas, con la cosa ambiental de carácter puramente dominial. Mientras hoy tenemos, con reforma constitucional mediante, y con un montón de pactos y con un montón de cambio de ideas al respecto, una relación mucho más compasiva y menos mecánica con esta, con nuestras, con el fenómeno ambiental. Además, existen otras cuestiones. Hay que rebus sic stantibus es también revisar en qué medida Mendoza no estaba incurriendo en usos que, siendo eficientes con la tecnología de 1980, pueden no ser eficientes en 2017. Y entonces no creo que pueda haber derecho adquirido a mantener el parámetro de una superficie de riego manteniendo la ineficiencia del uso, aun cuando esto pueda ser más costoso. Esto, nosotros en algún post viejo que yo escribí en 2007, por ahí, yo decía, la Pampa estaba considerando llevar esto a juicio y yo decía, no sé si la Corte lo va a tomar, porque no sé si le va a convenir o le da la estructura, la carrocería, para llevar al mismo tiempo que lleva caso Riachuelo Matanza, con la dificultad en sus avances, otro mega juicio ambiental como es este. El tiempo pasó y la demanda se hizo y la Corte avanzó en esto, le dio formato de audiencia pública, las partes alegaron y finalmente la Corte avanzó. En la práctica, este avance de la Corte debe entenderse como una suerte de desestimación del argumento de la cosa juzgada, que fue nuevamente planteado, de hecho, por Mendoza en la audiencia, pero digamos, en la medida en que la Corte se interesó por los hechos, estaba claro que se estaba interesando por esto precisamente porque veía una cuestión decidible, no una cuestión que había quedado zanjada y, digamos, cerrada con candado en aquel fallo de 1987. Y de hecho, esta idea es tomada por la Corte, que dice que, leo, con el paso de los años, el conflicto involucra ahora cuestiones de mayor alcance y derechos de incidencia colectiva incorporados en la reforma de la Constitución Nacional del año 94. Ahora el ambiente es un bien colectivo de pertenencia comunitaria de uso común e indivisible. Esta calificación, dice la Corte, cambia sustancialmente el enfoque del problema, cuya solución no solo debe atender a las pretensiones de los estados provinciales, ya que los afectados son múltiples y comprende una amplia región. La regulación jurídica del agua se ha basado en un modelo antropocéntrico que ha sido puramente dominial al tener en cuenta la utilidad privada. Esta visión, que en gran medida era la que gobernaba la sentencia modelo 87, ha cambiado sustancialmente en los últimos años. El paradigma jurídico que ordena la regulación del agua, dice la Corte el año pasado, es ecocéntrico o sistémico y no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente. Sobre este cambio de paradigma, llamo la atención sobre dos decisiones, una de orden legislativo y otra de orden judicial. De orden, digamos, normativo, el río Wanganui de Nueva Zelanda, que fue declarado con estatus de persona jurídica en ese país. Es un viejo reclamo maorí, el río como un ente de derechos. Y existe otro caso de la Corte Constitucional de Colombia, donde un río
es considerado en la etapa de sentencia de remediación por un daño ambiental, es considerado como un ente, como una persona jurídica, como un ente susceptible de adquirir derechos y tener obligaciones, y se le designa un tutor. Entonces, aparecen a partir de ese punto no solo los actores estaduales, no solo las ONGs o las personas involucradas, sino el río propio como un factor en esta decisión. Digamos, hago eso como una mención colateral y al margen. De esto se deducen o se derivan un montón de consecuencias. Cambiando el paradigma, uno puede decir, es dudoso que exista un derecho intangible a regar un número determinado de hectáreas. Esto implica que si trasciende a los estados, ya no estamos hablando de hasta acá el río es mío y a partir de allí el río es tuyo, sino que establece claramente un criterio de interprovincialidad, es sustituido por el criterio de unidad de cuenca. El río es uno solo, el ambiente es uno solo y no sabe de delimitaciones, de meridianos y de paralelos. Este paradigma del daño ambiental lleva a revisar la cuestión desde ese punto de vista, y la Corte reconoce que hay daño ambiental y que hay que remediarlo. De aquí se deriva que tiene que haber una consideración de que los cursos de aguas no son, dice la Corte, una mera acumulación de elementos, sino un sistema integrado que tiene un punto de equilibrio. Por ejemplo, cuando hay degradación de aguas de superficie, eso amenaza las aguas subterráneas y pone en jaque a todo el ecosistema. Estas son consideraciones que hablan de una gran complejidad sobre la cuestión y en este punto la Corte se detiene y dice algunas cosas. Reconoce que con el cambio de régimen hidráulico el volumen o el cauce de agua es efectivamente menguante. Va a decir que en este asunto, y como trasciende también a los intereses de la provincia, el Estado Nacional no es un tercero ajeno al conflicto. En la audiencia ocurrió algo bastante vergonzoso, que fue que el secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereziartúa, había ido, la audiencia se prolongaba, debe haber empezado algo así como 10 de la mañana, y a las 12:30, haciendo señas, le avisó a la Corte que se iba porque tenía que comer. Tomó su lugar en el podio de la Corte en la audiencia pública una funcionaria de rango menor, que fue rápidamente despachada por la Corte y que en otra decisión ulterior lo retó bastante, por lo que es una falta de, no solo una falta de respeto institucional, sino también una falta de compromiso en el involucramiento de la nación en el problema. Aparecen también aquí, sobre todo en un voto de Rosengren, alguna preocupación que podríamos anclar en análisis económico del derecho. También lo había dicho alguna intervención de Sola entre los amicus en este sentido. Y esto hay que tener cuidado porque generalmente puede haber una trampa en esto. Si hacemos más obras va a haber más beneficios y va a haber más agua. Entonces, paguémoslo a medias, podrá decirse. Lo cierto es que en esto también hay que tener en cuenta el daño económico provocado y el lucro cesante acumulado de años de que un recurso nominalmente compartible fue explotado en exclusividad por quienes estaban aguas arriba. Nótese que esto tiene un montón de influencia para cuestiones donde a la provincia, digamos, lo que decía la Corte puede ser invocado a la República Argentina en términos de la doctrina de los actos propios, porque en algunos ríos, notoriamente los de Brasil, nos toca estar aguas abajo. Y entonces es importante que veamos lo que le está pasando a la Pampa. De hecho, hay algunos frentes de conflicto abiertos y pasados también con países limítrofes por estas consideraciones. Había dicho que me interesaba, ahora que ya he terminado de contar más o menos el episodio, me interesaba contar
alguna lección que pudiéramos sacar de esta secuencia de la historia del río Atuel, a tono con el espíritu de estas jornadas. La primera es que llamó la atención sobre lo que pasó en las audiencias públicas. Estaba Badeni por La Pampa, abogado de la provincia de La Pampa, más allá de Fiscalía de Estado y demás, y más allá de los equipos jurídicos de staff de Mendoza, el doctor Bianchi por Mendoza. Cada uno de ellos no debe haber hablado más de 100 palabras en la audiencia. Badeni un poco se hizo un costado, dejó que hablaran los hechos. Bianchi quiso hablar un poco más, ahondar en algunos aspectos jurídicos, tal vez en la cuestión de cosa juzgada, y fue rápidamente interrumpido por la Corte. ¿Cuál es la moraleja de esto? A veces algunos juicios hay que desjuridizarlos. Dejar que hablen los hechos, dejar que hable la narrativa de las cuestiones, no anclarse en planteos leguleyos, como yo hablaba de este interdicto de turbación que planteaba Espota en el año 79, no en obstáculos procesales como el que intentó interponer la provincia de Mendoza. Esto es una gran lección para todos, de cómo hay que ampliar el foco de las cuestiones. La segunda cuestión, este fue el primer juicio posta 2.0. Adjunto a sus alegatos, las partes hicieron proyectar en la audiencia videos. La Pampa proyectó un video, después voy a ver si doy la dirección para que puedan acceder, de 24 minutos, y lo mismo haría con el video editado, preparado, un mini documental, que hizo Mendoza, que duraba 14 minutos. Para quien no esté interesado en el tema, viendo estos dos videos, encuentra un panorama bastante completo de qué fue lo que las partes dicen. Queda para la historia entonces el primer juicio donde hay un alegato en modo video y video preproducido. Y la tercera y última cuestión que quiero plantear es que se ve cómo se va pasando de conflictos bipolares, actora demandada, perjudicado y demandado, en provincia La Pampa versus provincia de Mendoza, como había sido el caso en 1979, a un modelo multipolar, donde nos involucramos muchas cosas. De hecho, la Corte abrió audiencia pública de partes, pero también una audiencia pública de amicus curiae, donde intervinieron entidades académicas, fuerzas vivas de la sociedad, regantes, pueblos originarios. Y es ciertamente otra lección que viene a cuento y se engarza con la idea de que el derecho es algo más que un conflicto medio estereotipado, guionado entre tribunales, y que nosotros muchas veces lo miramos por una mirilla muy cortita, que es la de los planteos de las partes, pero a veces, y sobre todo en juicios de gran magnitud y escala como este, requieren esta consideración, por supuesto, mucho más amplia, frente a la cual nuestro saber jurídico debe al menos comportarse con prudencia, dar un paso atrás o a veces dar un paso al costado y dejar que hable los hechos y que hable la sociedad. Muchas gracias.